Hablaremos hoy de un pintor, de Rafael, el de Urbino. Según algunos, el más grande de todos los pintores. Sí. Según otros, el segundo, otros ya empieza la cosa. ¿Cómo? Y Miguel Ángel, ¿cómo? Y el otro. ¿Más cómo? Estamos en el Renacimiento, aunque no parezca en absoluto. Los artistas plásticos estudiaban en aquel momento anatomía para dibujar, modelaban las figuras antes de pintarlas para ver qué sucedía con las perspectivas y con la luz. Ya las figuras espirituales, planas, débiles y erráticas de los primitivos cedían lugar a una nueva generación de imágenes más vivas, más enérgicas. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Yo qué sé cómo era, nunca lo sabremos. Pero esto a fines del siglo XV, principios del XVI, en Italia era el tiempo de Miguel Ángel, el tiempo de Leonardo da Vinci. La vida era violenta y peligrosa como ahora. Todos los días, en cualquier situación, durante los juegos de pelota o carreras de caballo, se abofeteaban unos a otros y se mataban por razones insignificantes, no como ahora. Muy bien, en ese ambiente dominado por los burgueses que pagaban por los trabajos violentos a los condotieros, ¿no? En ese tiempo, donde los comerciantes tenían libres las manos, ya que los condotieros los ayudaban a desplegar su oficio sin verse degradados. En ese ambiente vivió Rafael. Nació el 6 de abril de 1576 en Urbino. Era patrimonio urbino entonces del duque Guidobaldo di Montefeltro. Y el Guidobaldo se reunía con unos artistas a quienes sostenía económicamente, ¿no? Los ocupaba en el decorado, en la ornamentación de su palacio. Entre sus artistas se hallaba Giovanni Santi, que era el papá de Rafael, ¿no? Era pintor y poeta, el viejo. Pero los cuadros y las rimas de Santi no pasaron nunca de los muros de aquella fortaleza. Giovanni escribió 23.000 versos solo para alabar a su señor y relatar sus hazañas. Y esta labor, aunque no le abrió las puertas de la fama, le conquistó la estimación del Guidobaldo. Giovanni Santi estaba casado con Maya de Battista Charla y de este matrimonio nacieron 3 hijos, Rafael y otros 2 que murieron en la infancia. Rafael creció en este clima refinado, animado por otros artistas y también por su propio padre. Empezó a estudiar pintura. Muy bien. Y empezó a adiestrarse también con algunos geómetras en el arte de la perspectiva. Todo estaba muy tranquilo, pero cuando Rafael tenía 10 años, la malaria fulminó a los padres. Cuando digo la malaria no quiero decir la miseria en el sentido novedoso que tiene esta palabra, sino la malaria en el sentido literal, el mal del aire, aquella enfermedad causada por el mosquito anófeles. Bueno, y se murieron los padres, y de golpe quedó Rafael en medio de una disputa entre sus tíos, que se lo querían sacar de encima, ¿no? El duque se hizo el gil, nadie quería hacerse cargo de él, pero entre tanta desgracia apareció una persona que lo salvó de terminar en el hospicio de indigentes. Se trataba de Timoteo Vicci, un pintor que había desempeñado un papel semejante al de Da Vinci acerca de Ludovico. Vicci tocaba el violín, tocaba el laúd, cantaba extraordinariamente bien y seducía con esas virtudes a todas las minas en cualquier lugar que visitaba. ¿Para qué toca el violín, el laúd y canta uno sino para seducir minas? Timoteo decidió apadrinar a Rafael y se lo llevó a su casa. En poco tiempo Rafael aprendió algunas de las técnicas de pintura que profesaba el maestro y también las que tenían que ver con el levante de minas. Respecto a la pintura, ya en esa época pintó La visión de una noche y el San Miguel, que están hoy en el Louvre. Respecto a los otros asuntos, digo el de las minas, parece que el maestro y el alumno salían juntos a caminar y saludar señoritas como tantos de nosotros. Ellos en realidad decían que lo hacían para ampliar los límites de la belleza pictórica, pero se las levantaban a las minas, ¿no? En una carta escribe Rafael: para pintar a una mujer bella necesitaría ver muchas más que una. Pero
ante la carestía y escasez, tanto de buen juicio como de buenas mujeres, yo me sirvo más bien de cierta idea que me viene a la mente. O sea que levantaba muchas minas, pero al final pintaba cualquiera. No usaba modelo. No usaba modelo. Parece que tanto a Vichy, más tarde con Perugino, le gustaba salir con Rafael a observar muchachas para pintar luego la idealización de lo visto. No usaba modelos. Según el biógrafo Vasari, Vasari fue biógrafo también de Miguel Ángel, parece que Rafael gozaba con verdades de ficción, inventaba las bellezas que pintaba, pero bueno, naturalmente tenía que inspirarse en la realidad. Una vez unos amigos le reprochaban algunos detalles del cuadro Amor y Psique, como poco coincidentes con la realidad, y Rafael preguntaba, ¿y lo demás? ¿Los otros detalles? Contestaron sus amigos, lo demás se ve natural, y el pintor dijo, bueno, en todo caso corregiré lo demás. El artista no debe copiar la naturaleza como la ve, sino como debería ser. No era esto el impresionismo, no es que la pintaba como la veía, la pintaba como debía ser, como él creía que debería ser, que es bien otra cosa. Para Rafael, un modelo desnudo no servía más que como invitación para conservar el detalle en la memoria, pero no para repetirlo, sino para comprender las relaciones, para crear acción, para crear vitalidad, pero no para copiar. Recuérdese la diferencia entre el Caravaggio, hablamos de Caravaggio no hace mucho aquí. Caravaggio era uno que pintaba con realismo brutal, así había pintado el tránsito de la Virgen con un cadáver. El cadáver nada menos que de una novia que él había tenido, lo contamos acá, ¿no? La resurrección de Lázaro la pintó con un muerto de 4 días. Y era violento, aparte. Violentísimo. Y el tipo era un asesino. Era un asesino, efectivamente, lo hemos contado aquí alguna vez. Bueno, en su momento Rafael hizo uso del naturalismo más extremo, pero lo hizo para escapar de una situación complicada. Parece que el pintor llevaba una vida disoluta, ¿no? Que es la única vida que vale la pena. Y se quedaba muchas veces sin un guita. Un día estaba alojado en una posada, hacía ya tiempo que estaba allí, se le ocurrió pedir la cuenta y advirtió que debía mucho más de lo que tenía. Entonces le dijo al encargado que volviera al cabo de 2 horas para recibir el importe, que él lo esperaría en la habitación. Al cabo del plazo el dueño fue, se encontró una habitación vacía, pero sobre la mesa había unas monedas relucientes de oro y de plata. El hombre quiso tomarlas, pero estaban dibujadas. Qué bueno. Las había dibujado Rafael y se rajó. Se fue a Florencia, a mitad para no pagar algunas deudas, y allí continuó sus estudios con el Pinturicchio, que era sordo, pero para un pintor no importa mucho. Considerado uno de los mejores artistas decoradores del siglo. Junto al Pinturicchio, además de pintar, se dedicaban a esconderse de César Borgia, pues le tenían miedo a César Borgia. Y razón tenía, era verdaderamente una bestia. Y incluso trataban de evitar que Borgia se interesara por ellos. Entonces se hacían los giles como algunos en el servicio militar, ¿no? Para no llamar la atención de Borgia. En ese tiempo estudió anatomía y se llevó a su pieza para estudiar anatomía un montón de esqueletos. Los tenía todos amontonados. Debe haber sido un cuadro dantesco entrar en la pieza del Rafael y ver a los esqueletos, me imagino, uno sentado, el otro acostado, qué sé yo. Pintó muchísimo, se puso en contacto con los adeptos de Savonarola, aquel herético que mataron ahí en la piazza de la Signoria. Rafael estaba en un grupo liderado por Facco Dalla Porta. Golpea que te van a abrir. Discúlpeme, no por favor. Pero al final se cansó de Florencia, me refiero a la ciudad, no de Firenze, y se fue a Roma con una carta de recomendación para el Papa Julio II. Y en Roma lo esperaban. Cuando llegó, quedó completamente admirado por el arte clásico, se puso a estudiarlo con devoción, él mismo incorporó a su obra una enorme carga de espíritu helenista. Si ustedes ven sus cuadros, algunos parecen verdaderamente una reproducción del espíritu griego. Ahí está la academia con unas arquitecturas, me parece, unas columnas, una cosa así, ¿no? A algunos eso no le gusta tanto, prefieren la imperfección, esas obras menos terminadas de Miguel Ángel. Pero bueno, Miguel Ángel tal vez era menos pintor que Rafael porque era escultor.
Fue pintor porque aprendías de todo en aquella época, y algunos dicen que Miguel Ángel fue el mejor de todos los pintores, pero bueno, desde el punto de vista de la estricta perfección parece que el mejor fue Rafael. Pero el otro, Miguel Ángel, por tener ese cierto descuido, tenía también una potencia, una especie de enojo que no se advierte en Rafael, donde todo es muy prolijo. Bueno, el Papa lo llamó. El Papa también quería darle a Roma un esplendor antiguo y helenístico, y lo llamó a Rafael. Ahí estaba Miguel Ángel, desde luego, trabajando con la tumba de Julio II, una de las grandes tragedias de la vida de Miguel Ángel, porque no sabía cómo terminarla. Las cosas es que a Miguel Ángel no le gustó nada la presencia de Rafael, imagínense. Claro. Yo laburando acá en Roma con el Papa y me traes al otro, escuchame. Rafael le mostró unos dibujos al Papa, el Papa le encargó inmediatamente la decoración de las habitaciones en las que trabajaban Signorelli, Suardi, etc. Julio II se emocionó tanto que echó a todos los pintores que tenían, pidió que lavaran la pared. Se imagina cómo se pusieron todos los pintores del Vaticano, rajaron. Le encargó incluso a Rafael pintar los tapices de la Capilla Sixtina, encargo que Miguel Ángel esperaba, ya que él estaba pintando el techo. Claro. No, los tapices los pinta Rafael. Rafael no delegaba nada, hacía todo él, hasta las tareas más ingratas de la pintura. Ir a la ferretería, iba él. Cargar las latas, las cargaba él. Las latas, los Revolvía. andamios, Todo él. Sí, lo revolvía la cargaba. pintura. Todo era realmente para mostrarse frente a Miguel Ángel, que era su enemigo. Se armó una bronca tal que hasta los discípulos se pelearon. Entre los ayudantes de uno y otro se agarraban de los pelos. Al final, Julio II se murió y las cosas cambiaron. Apareció León X, Miguel Ángel despechado, no porque si hubiera muerto Julio II, pero porque León prefirió a Rafael. Miguel Ángel despechado se fue de Roma y Rafael fue nombrado arquitecto, se dedicó a esculpir, a dibujar, a hacer decoraciones de teatro para las obras religiosas. Un día debió pintar en tamaño natural al elefante favorito del Papa. Era más cortesano Rafael que Miguel Ángel, que era un tipo feo, desagradable, antipático, etcétera, y genial. Muy tranquilo estaba Rafael hasta que conoció a una chica llamada la Fornarina, que como su nombre indica, era la En hija una fábrica de pasta. la hija del panadero. Cómo me gustan las hijas de los panaderos, no me canso de decir en este programa. Las mejores mujeres que yo conocí eran hijas de un panadero, o trabajaban en la panadería, o doblaron la esquina una cuadra antes de cruzarme, o son cajeras de un supermercado. Bueno, o acompañan a otro en un baile. Claro. Bien. Rafael sabía eso y se enamoró perdidamente de la hija del panadero, una morocha hermosa, y según Vasari, esta morocha lo agotó. Dice en su crónica Vasari, maldita sea esa mujer que causó la muerte del príncipe de los pintores cuando aún se hallaba en la primavera de la vida. Fue una cortesana cuyos besos ardientes devoraron la fuente de la vida de Rafael. Dice Vasari muerto de bronca porque no le tocó a él. Y parece que así como se entregó largas temporadas a la pintura, no delegando ninguna tarea por fea que fuese, del mismo modo no abandonó la habitación de la Fornarina. Y el 6 de abril de 1520, el día de su cumpleaños, murió, según dijeron, de una fiebre perniciosa. ¿Será cierto que hace mal? No creo. No crea, Eso era antes, ahora te hacen creer que hace bien. Claro. Pero yo no sé quién está detrás de esto. Debe haber intereses creados en ambas afirmaciones. No debe hacer ni tan mal como decían, ni tan bien como dicen. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, algunos cuentan que la noche de la muerte de Rafael se sintió en Roma un gran temblor que sacudió las paredes del Vaticano. Y nada más, no cuentan nada más. Eso me llena de temor. Los funerales fueron tan pomposos como los de un príncipe, como que de un príncipe se trataba. A la cabecera de su lecho de muerte fue colocado el cuadro La Transmutación, que fuera destinado luego a la Catedral de Narona. Tenía 38 años Rafael. Miguel Ángel vivió hasta pasados sus 80. Está buena la Fornarina. No, yo estuve estudiando unos cuadros, está bueno, está bueno. La mujer del Renacimiento tiene lo suyo. Claro. Es
Pulposa. Sí. Es pulposa, pero además está arreglada. Sí. Está arreglada. A mí de todas las mujeres que se han pintado me gusta la Venus de Velázquez. Es que... pero está buena la fórmula. Las chicas del Renacimiento se adornaban mucho la cabeza. Los peinados eran muy trenzados, muy difíciles. Y además, evidentemente, trabajaban mucho para ser rubias o acaso pelirrojas. Pero en esto, las que ganaban eran las venecianas. Las venecianas eran las más refinadas de todas. No solamente por la forma en que se arreglaban, sino porque también eran mujeres de una enorme cultura, y esa cultura, ese cultivo del espíritu formaba también parte de su arsenal de seducción, Claro. como yo creo que debe ser, ¿no? Así que estaba buena la panadera. ¿La habrá mejorado Miguel Ángel? Rafael, puede ser, no sé. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta breve reseña, no? Desde luego a este amigo, a Rafael, pero también a Miguel Ángel. Los dos eran estupendos. ¿Cuál era el mejor? Me preguntará enseguida un oyente. Y enseguida nos damos cuenta que eso es como preguntar qué dibujo animado le gustaba a un oyente. Es igual, es irrelevante, porque no es un campeonato. Claro. Es irrelevante. Pero ni siquiera es que no se pueden comparar, porque es mentira. Claro que se pueden comparar. Ese cuento de que las cosas no se pueden comparar ha sido inventado por los que pierden en las comparaciones. Claro que se puede comparar. Pero yo no sabría decir cuál era el mejor, porque no soy Dios. Claro. Pero los dos fueron indispensables para el mundo. El mundo fue mejor después del nacimiento de estos dos. Y está bien, ¿no? Está bien. Es cierto, a mí me gustaría haber vivido en esa época, que era una época violentísima, terrible, probablemente peor que la actual. Pero también es cierto que el auge del arte se sentía al respirar, que era un tema de preocupación y de discusión de los ciudadanos comunes, que eran capaces de disfrutar aquellos pintores, ¿no? Y quizás eso generaba, porque es muy llamativo que sean contemporáneos, ¿no? Porque Generaba más de esto pintores. cada tanto te sale uno. Claro. En cambio de ser No, pero contemporáneos, todos querían ser así, Claro. aprendían de eso y eran mejores las vidas de aquellos ciudadanos porque podían disfrutar del arte, que es una de las maravillas que uno puede recibir en la vida. Por eso, cuando alguien por falta de educación, por falta de oportunidades, por su miseria, porque ha sido víctima de injusticia o de mala alimentación, no puede disfrutar del arte porque no se ha educado, lo que hay que hacer no es convencerlo de que las bagatelas que le gustan son el arte, claro, sino rescatarlo de eso y ayudarlo y hacerlo trabajar dignamente y educarlo y ponerlo en situación de que un día, si tiene ganas, por ahí sí disfrute de Miguel Ángel, de los Migueles Ángeles que hay en este mundo y de los Rafaeles que hay en este mundo. Pero suele seguirse el camino contrario. Cuando se encuentra esta gente víctima de la injusticia, se le dice: esa cumbia que a vos te gusta es maravillosa. Es mentira. Es mentira, no es maravillosa. O eso también es arte. No es así. No, es algo que está ahí y que vivan 100 años contentos. Pero no, agarremos al tipo, enseñémosle. Claro. Enseñémosle, saquémoslo de ahí. Y hay un goce tan intenso, que es el goce de la complejidad, que merece ser vivido. La vida es mucho mejor así. Absolutamente. Se goza más. No lo engañes al tipo. No lo engañes. Decirle: no conoces esto, ¿querés venir? Claro. Vení. Por lo menos Tomá, para poder comparar. anotate en esta escuela. Tomá. Ahora, si vos no lo querés ayudar, si está fenómeno así, bueno, entonces hacete el gil. Claro. Y hace funcionar las agencias de cultura y de educación organizando bailongos populares. Todo está fenómeno. Hemos elegido para amueblar musicalmente esta charla sobre el pobre Rafael.
algo que tiene que ver con la causa de su muerte, que según Vasari fue el demasiado comercio venéreo con la panadera. Como ambos eran jóvenes, Amores de estudiante no está mal. Y lo escucharemos no en la versión de Carlos Gardel, sino en la versión del trío argentino Irusta, Fugazó y de Mare. No está mal escuchar esta bella canción, aunque yo tengo un despacho en disidencia porque creo que los amores de estudiantes y los de profesores y los de miembros del GTA son amores que producen salud en general, aunque ¿hay algún médico en la sala? Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo. Nunca nos vamos a poder descomponer. Nunca nos vamos a poner descomponer en no hay manera. Si hubiera un médico le preguntaría si hace bien amar a estudiantes, profesores y monaguillos. De todos modos, sea que haga bien o mal, escucharemos Amores de estudiante en la versión del trío argentino Irusta, Fugazó de Mare.